Que viva Cristo Rey. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de la serie Milagro de Amor, en este nuevo programa. Bienvenidos a este espacio para enamorarnos de Jesús Eucaristía, para elevar ese sentimiento de gratitud a nuestro Dios por este gran don que es la Eucaristía en medio de nosotros. Ese es el sentido de esta serie, es el sentido de cada programa que tendremos en lo posible los jueves, como hoy, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, para aprender un poco más, para profundizar un poco más en este misterio, para aprender de los santos más eucarísticos, para enamorarnos también de estos milagros eucarísticos que se han descubierto y que se han encontrado a través de los siglos y que todavía perduran en nuestra iglesia, y para que nos enamoremos en síntesis de todo este misterio, de todo este milagro tan grande como es la Eucaristía. Hoy los invito pues a que nos pongamos como cada noche en la presencia de nuestro Señor Jesús, de la Santísima Virgen María, que ellos nos acompañen en esta gran aventura, en esta gran empresa que tenemos los jueves de enamorarnos más de este tesoro invaluable que es la Eucaristía. Iniciemos pues con oración esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad a orar en esta oración, a escuchar y a predicar en esta charla, y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones y charlas pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz y de amor, ilumínanos y santifícanos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva. Bueno, nuevamente muy bienvenidos a este nuevo programa de la serie Milagro de Amor, dedicada especialmente a Jesús Eucaristía. Bueno, hoy queremos tocar un tema muy especial, un tema que algunos pensarán es muy cotidiano y es sencillo, pero realmente quizás es cotidiano, pero no es sencillo. Es gigante, es enorme y no vamos a abarcarlo ni en esta ni en muchas charlas, pero sí quisiera tener un acercamiento y dar una pequeña catequesis, si se puede llamar así, una enseñanza sobre la Santa Misa, partiendo del nombre misa y siguiendo con varias situaciones que pasan en ella, algunos fines y algunos efectos que causa la Santa Misa que desconocemos, y algunas excusas y unas situaciones del diario de los fieles que asistimos, que sería muy bueno que las pongamos aquí en contexto y hablemos sobre todos estos temas. Hoy la idea es que salgamos mucho más conscientes del valor tan grande que es la Santa Misa, y todo esto pues refiere lógicamente a la Eucaristía. Incluso ya vamos a hacer esa diferencia y a qué se deben estos nombres. Entonces, como en cada noche, los invito a que se pongan cómodos, que si es posible tomen apuntes, saquen cuaderno, lapicero y apunten aquellas frases o aquellas cosas que les llamen la atención, que nos van a servir mucho para entonces en un futuro repasar y profundizar, que es lo más importante, no quedarnos en estas pequeñas enseñanzas sencillas, sino profundizar y enamorarnos más de todo este misterio tan inabarcable como es Jesús Eucaristía. Bueno, entonces pudiéramos llamar pues a esta enseñanza, a esta charla, Descubriendo la Santa Misa. Quizás sea la primera de muchas partes sobre este mismo tema, porque como les digo es incalculable los frutos, los bienes, los beneficios que podemos encontrar, y también la catequesis que podemos dar sobre una misa bien vivida y sobre todo esto. Pero iniciemos hoy con un breve acercamiento. Quisiera empezar contándoles o haciendo referencia a lo que el padre Ángel Espinosa de los Monteros, gran sacerdote especialista en matrimonio y familia, que seguro muchos de ustedes han escuchado,
Él da una sencilla catequesis sobre la misa, como de 15 minuticos, está en internet, y me pareció muy bonito y traerlo aquí a colación, que él comparaba la Santa Misa con una cita. Y decía, para mí la misa es la cita más importante. Y contaba también el padre que fue a dar una catequesis, una homilía a unos niños en Roma de primera comunión cuando él trabajó en Roma, y que les preguntaba que si la misa les gustaba más que ir a comer helado. Le dijeron que sí. Que si la misa era más apasionante que un partido de fútbol. Le dijeron que sí. Que si la misa era más romántica que salir de la mano con la pareja en un parque. Dijeron que sí. Y finalmente que si era más entretenida que una película, y dijeron que sí. Lógicamente lo hacían por quedar bien con el padre, y él le respondía, pues no sé a qué clase de misa van ustedes, pero la misa ni es apasionante en el sentido humano, ni es entretenida, ni es para entretener, ni es como ir a comer un helado, ni como un partido de fútbol. O sea, no es nada de las comparaciones que él les hizo. La misa sencillamente es la cita con el amor de los amores, es la cita más importante que podemos tener en nuestra vida, lógicamente en nuestro día, porque lo que queremos después de todas estas enseñanzas, catequesis en la serie Milagro de Amor, es justamente que se despierte en nosotros el deseo de asistir a la Eucaristía, si es posible, diario, y que no encontremos excusa, que no encontremos obstáculo para hacerlo, porque esa es la idea principal, aparte de la reparación y de la adoración también eucarística, la asistencia diaria en lo posible a la Eucaristía, a la Santa Misa, reconocer ese don tan grande que tenemos y que no hemos sabido valorar, lógicamente. Entonces es muy bonito cuando el padre compara y él dice, si fuera a una cita con el Papa, pues por Dios, o sea, es la cita con el hombre más importante a nivel espiritual sobre la tierra. ¿Cómo me vestiría? ¿Cómo me prepararía? ¿Cómo iría listo para ese encuentro? Y si fuera entonces en la parte más secular, digamos, con el presidente, con un jefe de empresarios de Nueva York, pues ¿qué diríamos? También tengo que prepararme porque quizá allí encuentre la solución para mis problemas económicos, un contrato, una ayuda, se me resuelve mi vida quizá, entonces me preparo bastante bien. Pues les quiero contar, y también lo dice el Padre, que la Santa Misa no es una cita ni con el Papa, siendo muy importante, que es el vicario de Cristo en la tierra, ni con el presidente, ni con nadie humano. La Santa Misa es la cita y es el encuentro con Dios. Es el encuentro con Jesús, con el Creador, con mi Creador, con tu Creador. Esto ya tiene que, de alguna manera, cimbrarnos, estremecernos. Es la cita con el Creador. ¿Y cómo vamos preparados a esta cita? ¿Cómo vamos preparados? Y démonos cuenta que sí es una cita. Cuando uno va a una cita, entonces se pregunta qué me hace falta, me reviso, estoy sucio de pronto, este traje no es adecuado para ir a esta reunión que tengo. ¿Qué es lo que hacemos en la misa? Inmediatamente entramos, examinamos nuestra conciencia y hacemos un acto de contrición. Antes de celebrar los sagrados misterios, revisemos nuestros pecados, revisemos nuestro interior, nos dirá el sacerdote. Antes de celebrar, pidámosle perdón al Señor de todos nuestros pecados y faltas. Es una revisión de cómo está nuestro traje, de cómo está nuestra gracia, de si estamos en pecado mortal o venial, si estamos dispuestos y si estamos preparados para el banquete que se nos viene, para celebrar los misterios o realmente no. Entonces miren que allí va muy semejante a una cita. Luego entonces en la cita uno saluda, inmediatamente también llegamos a la misa, hay un saludo, hay esta revisión y empieza el diálogo. Y es muy hermoso porque el diálogo en la cita humana, en la cita con el Señor, es la palabra, es la liturgia de la palabra. Es entonces cuando leemos la primera lectura y nosotros le contestamos al Señor con el Salmo, porque el Salmo es una respuesta a Dios, es una aclamación a Dios. Entonces Él nos habla y nosotros le respondemos con el Salmo. Luego Él nos habla con la segunda lectura, si fuera una misa de domingo, y nosotros le respondemos con el Aleluya, que es cuando ya vamos a escuchar el Evangelio, nos ponemos de pie y nuestro Señor ahorita nos vuelve a hablar. Entonces, si ven, es un diálogo, Él nos habla, nosotros le respondemos, así como en una cita humana hay ese diálogo.
También hay presentes, por llamarlo así, hay unas ofrendas. Uno de pronto, si se va a ver con alguien muy importante, pues les lleva un regalito, ¿cierto? Con la pareja, con el amigo. Ve, mira, te traigo un dulce, te traigo este detalle, hace mucho que no nos vemos. O si es una persona pues de alta alcurnia, de las grandes esferas, pues cómo no llevarle un presente. Todos los que van con el Papa le llevan un regalo. Y en la Santa Misa también hay ofrendas. Y nosotros entonces vamos y presentamos el pan y el vino, justamente estas ofrendas para nuestro Señor, y también damos algo de nuestra ofrenda monetaria en la Santa Misa. Entonces le ofrendamos a nuestro Señor, le damos nuestro presente. Lógicamente sabemos que el presente de Dios pues es el mismo. Él es el mismo quien se ofrece, Él es el mismo quien se nos da, quien se nos regala. Entonces hay ese intercambio de dones. Y finalmente entonces, pues no voy a detenerme en cada parte de la misa porque tendremos más ocasión de esto, pero al final quedan unos compromisos. Y eso es lo que pasa en una reunión, llámese cualquiera. Se estrechan la mano, perfecto, quedamos en esto, luego nos vemos para aquel otro. Eso mismo pasa en la Santa Misa, quedamos con unos compromisos, con unos cambios de vida, con algo que nos tiene que haber dejado haber recibido a nuestro Señor. Así que pues la Santa Misa es la cita más importante que tenemos. Y en este mundo de hoy todo el mundo tiene citas. Todo el mundo tiene citas en la parte laboral, en la parte académica. Entonces están los que tienen las videollamadas, están los que tienen las citas presenciales y las entrevistas laborales. Y en fin, todo el tiempo son citas para venta, para compra, para un ascenso. Y nos preparamos y nos da esos nervios y luego salimos y contamos cómo nos fue. Pero ¿por qué con la Santa Misa ni nos preparamos, ni nos revisamos, ni llevamos nada para ofrendar, ni nosotros escuchamos, tampoco dialogamos porque estamos perdidos en las lecturas? En fin, hacemos todo lo contrario a lo que sí hacemos en una cita secular. Entonces, la comparación se hace justamente para llamarnos al cambio, para llamarnos a la reflexión. ¿Cómo me estoy preparando? Tanto física como espiritualmente, que ya lo veremos al final un poco, cuáles son mis disposiciones para vivir la Santa Misa, para vivir la cita más importante, con el amor, con el Rey de Reyes, no con ningún presidente, sino con el Creador de absolutamente todo. Eso nos debería de preocupar, eso nos debería de ocupar a nosotros y tener en cuenta esto para la próxima misa, que quizás sea mañana la que vivamos, así sea de manera digital. Así sea de manera virtual, porque quizá estemos cayendo en unas disposiciones bastante cortas, para nada de reverencia, de dignidad para recibir a nuestro Señor, así sea espiritualmente, y lo recibimos en cualquier facha, lo recibimos de cualquier manera, sin hacer las posiciones litúrgicas debidas, aún estando en la casa. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto, de lo que significa la Santa Misa. Empecemos por el nombre, ¿de dónde viene la palabra misa? Porque entonces ¿es Eucaristía o es misa? Esto nos lo ayuda a resolver muy bien el catecismo en el numeral 1332. Voy a ir un poquito más atrás, en el numeral 1328 nos dice el catecismo: la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. O sea, la riqueza inagotable se expresa en los distintos nombres que vamos a escuchar que se le da, porque vamos a darnos cuenta que, ¿será que le digo así o le digo de esta otra manera? Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos, que es lo más bello. Por lo tanto, se le llama Eucaristía. Sabemos que se le llama el sacramento de la Eucaristía porque justamente Eucaristía quiere decir acción de gracias, justamente. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y entonces nos recuerdan exactamente la intención que tenemos para vivirla, que es agradecer al Señor, que ya lo veremos en profundidad ahora en la enseñanza. También se le llama banquete del Señor. Vamos para el banquete del Señor, quizá no sea muy usual aquí en Colombia, quizá más en algún sector, en algunas edades, ¿cierto? Vamos al banquete del Señor porque se trata de una cena. Justamente es eso, es una cena donde el Señor recuerda, donde el Señor celebra con sus discípulos antes de la víspera de su pasión, que es lo que nosotros actualizamos en cada Eucaristía. También se le llama la fracción del pan, pues porque ese es el rito propio del banquete, fue lo que el Señor hizo dentro de su banquete, la fracción del pan, y donde entregó con este gesto a los discípulos pues estos panes que eran ese signo de su cuerpo y de su sangre, ¿cierto? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
También se le llama la asamblea eucarística, porque justamente eso es lo que es una asamblea. No solamente es el sacerdote quien celebra, sino también nosotros los fieles. Es una asamblea en conjunto. Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, pues totalmente, porque lo que hacemos es actualizar, es volver a vivir ese momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Lo vamos a ver un poco más profundamente en la enseñanza que sigue. También se le puede llamar santo sacrificio porque actualiza el único y verdadero sacrificio de Cristo Salvador, que es lo que ya hemos hablado. Comunión, justamente porque con esto nos hacemos partícipes de su cuerpo y de su sangre. Comunión. Y finalmente entonces se le llama Santa Misa. ¿Por qué se le llama Santa Misa? Y esto es lo más bello de todos, que quizá muchos lo desconozcamos, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles. ¿Cómo así que se termina con el envío de los fieles? La Santa Misa se le llama a la celebración litúrgica. ¿Y cómo termina esta celebración? Con el envío. Pueden ir en paz, demos gracias a Dios, la misa ha terminado, pueden ir a dar testimonio de su fe. Bueno, hay varias despedidas que usan según la fórmula los sacerdotes y los diáconos. Esto es muy bello porque la palabra misa viene de ese latín missio, o más bien especialmente del verbo latín mittere, que significa envío, y un poquito más del derivado misión. Es por eso que la misa viene de missio, viene de mittere, que significa enviado, que significa misión. Entonces nosotros cuando vamos a la Santa Misa somos enviados y se nos queda una misión entonces de por medio cuando somos enviados. Podéis ir en paz, vamos y demos testimonio de lo que hemos recibido, es una gran misión. Entonces esa Santa Misa, de ahí viene su nombre misa, se le puede llamar de las maneras que ya le dije, no está mal que digamos vamos para la Eucaristía, para nada está mal. Santa Misa es la celebración litúrgica, la Eucaristía entonces es el sacramento justamente. Pero entonces bueno, ya partiendo del nombre, cuando uno pregunta a las personas o cuando uno escucha o cuando ve también a los sacerdotes que se quejan de por qué la gente falta a misa, digamos los domingos, que es el día de precepto donde debemos de ir todos los católicos, se escuchan respuestas como me dio pereza, como es que yo voy cuando me nace, es que al padre no se le entiende, es que me duermo, es que siempre es lo mismo, es que es falta de tiempo, es que se me olvida, es que yo desde mi casa hablo con el Señor. Bueno, cantidad de respuestas impresionantes y cantidad también de quejas, porque entonces no solamente son las razones por las que no vamos, sino que es que para qué voy si cuando he ido, o sea, los que van a misa se quejan de que es aburrida, de que siempre es lo mismo, de que se repite, de que al padrecito no se le entiende, que habla enredado, que no hay como emoción, o sea, una cantidad de excusas realmente que son tristes y que nos dejan notar la falta de evangelización y la falta de crecimiento que tenemos, porque uno a la Santa Misa no va a entretenerse, uno a la Santa Misa no va a escuchar la oratoria del sacerdote, déjenme decirles, uno no va a eso, uno no va ni a entretenerse, ni a pasar bueno, uno no va a desaperezarse, como es que estoy muy aperezado, venga a ver, yo voy y me motivo. La misa no es un motivante para el que está de esa manera pues como deprimido, no, para nada. La misa no debería ser cuando me nace, la misa sencillamente es lo que vamos a entender en esta charla, que es una necesidad para nosotros, y para el católico es una obligación los domingos ir a la Santa Misa. Entonces no es que cuando me nace, no es que yo me comunico desde la casa con el Señor, está muy bien que le ores en la casa, pero eso no reemplaza la Eucaristía, no reemplaza la Santa Misa. O sea, ¿cómo tanqueas tú el carro? ¿Acaso tanqueas el carro desde la casa? ¿Acaso le echas gasolina a tu carro o a tu moto estando en la casa del carro, la moto? Imposible, toca llevarlo a la estación de servicio más cercana si se quiere y permitir que allí pues nos den esta gasolina. Y eso así funciona en la vida espiritual. O sea, nosotros tenemos, no, es que yo oro desde la casa. No, ahorita es un caso excepcional, un caso meramente excepcional con la misa digital. Y claro, para los abuelos, para los enfermos que ya fuera del tiempo de pandemia tampoco pueden ir a la Santa Misa, perfecto que la veamos digitalmente. Y en este momento se cumple el precepto y Dios da muchas gracias. Pero no me digas que tú pudiendo ir en un estado normal de la humanidad, sin este tipo de pandemias ni nada así, sin tú estar pues totalmente enfermo o impedido, vayas a reemplazar la misa presencial por la digital. Esto no es así, esto no se puede. No me digas que tú pudiendo, teniendo el dinero, teniendo el tiempo, teniendo todo para ir a visitar a tu pareja, a tu novio, a tu novia,
haces una videollamada por mera pereza, teniendo todo el tiempo, es un domingo, se están extrañando, hace 8 días que no se ven, viven cerquita, pero no, hacemos una videollamada. Se dan cuenta que en la parte humana sí sabemos que si podemos vamos, pero entonces no, acá sí yo me comunico desde la casa. Triste realidad, falta de catequesis, falta de evangelización, que es lo que se quiere con esta serie y puntualmente con este programa corto de explicar qué es la Santa Misa, por qué tenemos que ir, por qué la tenemos que valorar, por qué tenemos que amarla profundamente, respetarla, prepararnos adecuadamente como a la cita más importante de nuestra vida, Que viva Cristo Rey, que viva. Entonces, después de escuchar todas estas situaciones, quizá también entendemos por qué hoy el clero tristemente está reduciendo la misa a una misa express. De 1 hora que era la misa, hoy pasamos a misas de media hora y es muy fácil ya encontrar en la misa en semana misas de 15 minutos. Esto no le cabe a nadie en la cabeza. Que el santo sacrificio se celebra en 15 minutos, por Dios, esto, ¿qué clase de irrespeto es? O sea, ¿a qué velocidad lo estamos celebrando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que en 15 minutos se celebre la Santa Misa? Entonces quizá podamos decir que son los sacerdotes intentando que los fieles que no tienen tiempo, que no les gusta, que se aburren, que se duermen, que todas las excusas que les dije, pues al menos vayan y la vivan. Quizá puede ser una razón, pero no es justificación. Realmente no es válida, porque es que no estamos celebrando la misa ni para que el pueblo vaya, ni para que el pueblo se entretenga, ni para que el pueblo no se duerma, en absoluto. Incluso antes del Concilio Vaticano II sabían ustedes que estaba justamente la misa tridentina, que era dándole la espalda al pueblo. Era totalmente siempre de cara a nuestro Señor, el sacerdote compenetrado totalmente con nuestro Señor. Y no voy a decir que estuvo mal el cambio, para nada. Esto nos hace más partícipes, incluso que no sea en latín, también es bueno para que nosotros entendamos qué se dice. En fin, son decisiones pastorales que están muy bien para ayudar pues al pueblo a que se compenetre más con todo esto, y hay estos cambios litúrgicos, pero que no alteran para nada el misterio, ni alteran para nada el santo sacrificio, ni lo que está pasando. Simplemente se voltea y ya se hace en el idioma pues de cada lugar, de cada región. Claro que si ustedes y yo podemos vivir en algún momento una misa tridentina o ad orientem, ¿cierto? Viendo hacia el oriente, sería maravilloso, sería precioso. ¿Por qué? Porque nos remontamos a ese primer inicio, a cómo celebraban la misa muchísimos santos de antes. Esto es muy bello, pero hoy tenemos la bendición de poderla recibir de cara al sacerdote y en nuestro idioma, en nuestra lengua. Entonces, ¿por qué no vivirla bien y por qué pasarla en 15 minutos? Esto es impresionante. Tristemente esto está pasando, y no solamente de 15 minutos, se están cerrando los templos, se están cerrando las parroquias. Ya en Europa saben que muchos templos son museos, incluso hay algunos que son hasta bares, o sea, unas cosas abominables. Hemos llegado a un punto terrible de Europa, de donde nos vino la fe, de donde nos han venido tantos y tantos santos impresionantes. Hoy en día ya no quieren la fe, y sería una reflexión para que nos preguntemos por qué Europa está siendo tan atacado por esta pandemia, por el COVID-19, porque se olvidó de la fe. Europa se olvidó de la fe. América, a nosotros nos está tocando evangelizar nuevamente de donde nos trajeron la fe. Créanme que es así. Allá se acabó la fe, allá las iglesias son vacías, son desiertas. Entonces hemos llegado a un punto terrible donde perdimos la conciencia de lo que se está celebrando. Entonces quiero preguntarles algo. ¿Hay misas especiales o todas las misas son iguales? Y aquí entonces podemos caer en un grave error, porque podemos llamar a algunas misas especiales por la celebración litúrgica que se da, por la participación de más sacerdotes, o porque ahí están los obispos, o porque es una misa con el Papa, o porque es una mal llamada misa de sanación o de liberación, o porque es una misa de aniversario, o porque es una misa de Navidad. O sea, no sé de qué manera podamos llegar a pensar que son misas de alguna manera especiales, o porque hay ciertos cantos, o porque hay cierto adorno. Ay, no, es que esta misa sí fue muy especial. Uno entiende lo que quiere decir la persona cuando sale y dice qué misa tan especial, pero realmente no hay misas especiales. Todas las misas son perfectamente
iguales y perfectamente especiales. Es que absolutamente no hay una más especial que otra. Por más que la celebre el Papa o que la celebre el sacerdote más sencillo de una parroquia, de una diócesis, es el mismo santo sacrificio. Y a esto quiero llegar con la catequesis. No importa quién la celebre, no importa si es el Papa o el sacerdote, o este padre no me cae bien, o es que este padre yo le conozco un pecado. No importa, no importa. Allí opera la gracia, no importa si está muy santo o está muy pecador quien la está celebrando, quien la está presidiendo, porque la celebramos ambos, el sacerdote y también nosotros como sacerdotes por el bautismo. Entonces, esto es una situación compleja porque, claro, hace que a las misas especiales sobreabunde la gente, haya muy buena asistencia, pero que a las misas entonces mal llamadas ordinarias no vaya la gente, y casi que se le coge repudio a la misa ordinaria por la misa especial que se vivió. Esas que se llaman misas de sanación y de liberación no son tales. Todas las misas son de sanación, todas las misas son de liberación, absolutamente todas. No hay una más o menos de sanación, para nada. Es el mismo Cristo que se inmola, que se ofrece, que se da. Así que no podemos llegar a decir es que voy por una misa de sanación. No, uno entiende que de pronto en la misa antes o después se haga una oración y el sacerdote pase con el Santísimo o alguna situación. Bueno, perfecto, esas son cosas que ya no están dentro de la liturgia como tal, son cosas que se le adicionan. Pero el santo sacrificio es el mismo, la misa es la misma, no tendríamos que ir a buscar nada, ni siquiera en Roma, ni siquiera con el Papa. Es que la misma misa sea dada por el Papa o sea dada por el que sea. Y aquí nos equivocamos terriblemente porque entonces andamos buscando ese sentimiento, andamos buscando esa emoción, andamos buscando esa distracción, andamos buscando es como el encantador de serpientes. Bueno, ¿quién es el que nos va a como hacer reír hoy? Entonces hay personas que buscan el padre que se baje de la tarima, que se baje del púlpito y pase entonces por entre los fieles y hasta les pase el micrófono. Y no voy hoy a hablar si eso es bueno o es malo, tengo mis reservas con ello, pero perfecto, si hay un sacerdote que lo hace está bien, eso claro que ayuda para la concentración, pero eso no quiere decir que sea una misa más especial. Eso no quiere decir que entonces Jesús se haga más presente en esta misa que en la otra, y nos podemos convertir en buscar solamente a ese Padre y seguir a la persona del sacerdote y no seguir a la persona de Cristo, a la persona de Cristo, que es la que se nos está entregando justamente en ese sacramento. Cuidado, porque podemos estar siguiendo es personas y no a Jesús, sino a Dios. Y entonces cambian a mi padre de parroquia, o una de dos: o me voy hasta la parroquia que él está para seguir viviendo la misma misa especial con él, o dejo de ir a misa porque ya no me queda tiempo de ir hasta donde está el padre, y dejo de ir a misa porque este padre es aburrido, porque no se le entiende. Tristemente se cumple la frase eterna de pan y circo, ¿cierto? Si se les da entonces lo que quieren, entonces ahí está el entretenimiento. Es mucho cuidado, que es lo que busca la gente, pan y circo, que nos alimenten entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y una misa no es para emociones fuertes, una misa no es para el sentimentalismo, no es para los cantos que nos pongan a llorar, que nos eleven, no son los discursos ni las oratorias. Hombre, si el sacerdote tiene una muy buena homilía y capacidad de hablar, pues maravilloso. Qué bueno que me tocó esta misa con un sacerdote que me pudo explicar un poco más, pero si no, ni siquiera importaría a veces si en la semana hay homilía. No sé si sepan que en la semana no es obligatorio dar homilía. El domingo sí. En semana el padre fácilmente puede terminar el evangelio, irse a sentar y estar en silencio y continuar con la Eucaristía. Y perfectamente es posible y estaría bien. Claro, muy bueno que nos den homilía, muy bueno que nos hablen, que nos exhorten, y muy mal aquellos que predican solamente de unos temas bastante poco espirituales, poco sobrenaturales, aquellos que mezclan cosas tan seculares en una homilía, o aquellos que distorsionan la palabra de Dios en la homilía, o que hacen entender al pueblo lo que no quiere decir la palabra. Ahí sí estaría muy mal. Más bien harían en que no den homilía. Pero entonces no podemos buscar solamente el que haga más cosas, el que ponga más luces, el que ponga más humo. Es que la misa no es eso. Es que la misa no es un concierto, la misa no es un lugar de entretenimiento. Si tú quieres ir a orar más fervientemente, con música más diferente, en fin, pues ve a un grupo de oración. Entonces ve a una comunidad, ve a un movimiento, que en estos movimientos nuestros católicos, pues entonces, como no es una Eucaristía, como no estamos celebrando el Santo Sacrificio, pues se nos permite entonces tener herramientas para lograr llegar a
a los fieles que nos asisten de una manera diferente. Entonces una obra de teatro, entonces un canto en vivo, entonces una danza, una alabanza, un video. Pero la Santa Misa no es para poner videos. La Santa Misa no es para absolutamente nada, sino para estar en adoración, en reverencia, en oración. Ya voy a explicar algunos pasos de ella. Entonces esto es importante que lo empecemos a tener claro, porque si no siempre seguiremos equivocados al buscar en la misa lo que no es la misa. Y por eso tanto se terminan yendo de la Iglesia Católica, porque se aburrieron de la misa. Porque es que siempre es lo mismo. En cambio en el culto, qué emocionante el culto. En cambio el culto, qué diferente. En cambio el culto, cómo me sube los ánimos, cómo me hace llorar. O sea que estás buscando el sentimentalismo. Te mueves la emoción. No te mueve la realidad de lo que está pasando en la Eucaristía, que no pasa en ningún otro lado. En ningún otro lado, solamente en la Iglesia Católica. Por más culto, incluso por más grupo de oración, por más retiro espiritual, lo que sea. La Eucaristía es la Eucaristía. No hay nada más sagrado, más santo, más perfecto que la Eucaristía. Y lo vamos a hablar a continuación. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Entonces mucho cuidado con buscar estas misas especiales y también con echarle la culpa al sacerdote. ¿Es culpa de quién lo que está pasando? En principio nuestra. Claro que hay sacerdotes que espantan a los fieles, claro que hay sacerdotes y obispos que tampoco ayudan, y con su prédica y con su forma de ser y con diferentes situaciones pastorales, pues de alguna manera espantan la gente, pero de aquella que tiene una fe muy, muy débil, una fe que solamente sigue los hombres. O sea, si a mí me están tratando mal en este lugar, en esta parroquia, pues busco otro templo, pero no me alejo de la iglesia, no me alejo de esta familia. No me voy a buscar un culto ni una iglesia de garaje, no lo hago. Porque entiendo claramente lo que pasa en la Eucaristía. Porque entiendo claramente que es Jesús el que está aquí. No es el Padre, no es el Obispo. Pero como estamos tan poco catequizados en ella, entonces andamos buscando solamente lo que nos divierta y lo que nos colme nuestras expectativas de entretenimiento o de espectáculo o de sentimiento, por llamarlo así. Que viva Cristo Rey, que viva. Muy bien. Entonces, ¿la misa será un recuerdo o es una actualidad? Porque a veces dicen, ay, pero es que siempre es lo mismo, o sea, yo voy a misa y siempre escucho lo mismo, entonces no estás escuchando bien. Porque es que la misa no es un recuerdo, no es que estamos recordando lo que pasó, la misa es una actualidad. En la misa está volviendo a pasar el santo sacrificio, lo mismo que pasó en el Calvario hace 2000 años, está pasando en la Santa Misa. No es un recuerdo, es una actualidad, lo celebramos hoy. Y por eso se llama celebración, porque la estamos celebrando. No es un mero recuerdo, para nada. No es para nada un recuerdo, es una actualidad. Y quizá cuando la vivimos, incluso ahorita en casa, no nos percatamos de ella. Y lo hacemos tirados en un cojín, y lo hacemos en cualquier vestimenta, y lo hacemos sin bañarnos, y lo hacemos solamente sentados o hasta acostados. No, si estás viviendo la misa digital, vívela con la misma disposición, tanto física, corporal, en vestimenta, como si estuviéramos en la misa presencial. Es que así debemos actuar con el Señor, porque si estamos viviendo la Eucaristía por estos medios extraordinarios en este momento, pues que sirva para algo esto, y que nos pongamos de corazón allí, con el sacerdote, por estas pantallas, porque entonces si no, es solamente mientras que nos ven los demás, mientras que nos ve el sacerdote, pero en mi casa, como sea. O sea, qué tristeza que seamos solamente entonces una fe aparente. Cuando estamos en el lugar, impecables, si es que lo hacemos. Pero en mi casa, como sea, no. Debemos de vivirla con la radicalidad y con la misma seriedad y respeto como lo hacemos en presencia física. Entonces es una celebración, no estamos recordando, lo estamos actualizando. Alguien que de pronto, como yo, sabe muy bien que somos llamas de María, amamos profundamente a Nuestra Señora, podrá decir, bueno, con todo esto, en la Santa Misa, pues la Virgen no está, pero ni en nada, o sea, mejor dicho, papel totalmente secundario el de nuestra Madre. Pues secundario frente a nuestro Señor totalmente, Él es el centro, Él es todo en la Santa Misa. Pero si nos vamos a dar cuenta, si es una actualización, si está volviendo a pasar el santo sacrificio de la cruz, ¿quién estaba en la cruz? ¿Quién estaba en la cruz? María. ¿Y estaba con quién? Con el discípulo amado. Ese es el papel de nosotros. Ese discípulo amado somos nosotros, y María sigue estando al pie de la cruz, al pie del altar, al pie del sacrificio. Por eso hablábamos hace 8 días en el primer programa de esta serie Milagro de Amor, que la Virgen nunca está tan presente en ninguna aparición ni en ningún santuario mariano del mundo como está en una Eucaristía en cualquier parte del mundo, llámese como se llame, con el Padre que sea.
Nunca la Virgen está tan presente como en una Eucaristía, porque es una actualización del sacrificio. Y si es una actualización, vuelven a estar los mismos. Ahí está la Virgen María, ahí está el discípulo amado que somos nosotros. Bajan los ángeles, está el cielo entero. Bueno, ya tendremos ocasión de hablar de tantas cosas hermosas, de revelaciones místicas, como la que le dio nuestro Señor a Catalina Rivas, que seguro muchos conocen por la película El Gran Milagro, que pareciera para niños, pero es para más adultos, que quién sabe qué. Uno con esa película llora y queda más catequizado que cualquier niño. Catalina Rivas recibe unas revelaciones maravillosas que tendremos ya tiempo y quizá muy pronto de compartir y de leer para que entendamos el valor tan grande que tiene la Eucaristía. Que viva Cristo Rey, que viva. Entonces María está más presente allí que nunca. No es que esté perdida, no es que no esté, no, para nada. Incluso bien sabemos que al terminar siempre se le da o se le intenta dar una canción a nuestra Madre, pues porque también María está presente en la Eucaristía, siempre allí de rodillas ante su Hijo Jesús, y nos ayuda a vivirla también mucho más perfectamente nuestra Madre. Digamos que llegamos a la parte de la despedida de la misa y me pregunto, ¿será que la despedida de la Santa Misa es como cuando salimos de un partido de fútbol? O cuando salimos de una película, cuando salimos del cine, de una película. Salimos comentando qué nos pareció, estuvo buena, estuvo mala, y ya. O sea, realmente no pasa nada en nuestra vida con eso. O sea, se acaba el partido de fútbol, listo, hasta la siguiente fecha, entonces nos volvemos a ver, hasta que salga otra película que me guste, y ya. No, la despedida de la Santa Misa no es como la de un partido, como la de una película, para nada. La despedida de la Santa Misa es un continuará inmediatamente. Es como totalmente desproporcional el ejemplo, pero para que más o menos entendamos. Una reunión de una junta de acción comunal, de una junta de socios. Después de que terminan es que empieza el trabajo. Después de que terminan y quedan los compromisos puestos sobre la mesa, es que empezamos a trabajar y cada uno tiene sus tareas. La Santa Misa nos debe de enviar con tareas, por eso el nombre misa, como ya lo explicaba, que viene de misión, que viene de mitere, justamente es el envío. Justamente cada cristiano católico que sale de la misa tiene una misión. Vayan y den fruto, den testimonio de su fe. Pero pareciera que se acaba la misa, se acaba la función, se acaba el partido, adiós, ya, se acabó. Y así no es, ahí apenas empieza la Santa Misa, ahí apenas empieza la Eucaristía. ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Cuáles son nuestras tareas? La Santa Misa nos debe dejar compromisos y tareas puntuales para poder realizar. Hay una frase que me encontré pero maravillosa, que no la había escuchado y creo que me va a servir mucho para mi vida espiritual y para vivir mejor mis Eucaristías y mis Santas Misas. Espero también a ustedes. Dice la frase: trae tu vida a la misa y lleva la misa a tu vida. Miren qué impactante y qué bonita esta frase. Trae tu vida a la misa y lleva la misa a tu vida. Así la podemos vivir mucho mejor. Trae tu vida a la misa, preséntale al Señor tu situación, preséntale al Señor tu problema, preséntale al Señor tu angustia, preséntale todo lo que tienes, tu enfermedad, tu problema, lo que sea, tu tristeza. Trae tu vida a la misa y luego lleva la misa a tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer, salir de la misa y llevárnosla a nuestra vida, que demos testimonio. Por eso es que es muy recurrente escuchar entre aquellos que se escudan para no ir a la misa. No, es que ¿para qué ir si mi mamá acabó de llegar y llegó, mejor dicho, más brava que nunca? Llegó alegando mi abuela, ¿usted para qué va por allá? Claro, no damos testimonio y está muy mal de nuestra parte, pero esa no es excusa para no ir, para nada, para nada. Hay que ir a la misa puntual, ya, hay que ir. Pero si nosotros tampoco, los que vamos, cumplimos esa tarea y ese compromiso que tenemos, pues claro que no damos testimonio y lo que hacemos es antes espantar a los que no van por todas estas excusas baratas que mencionamos al inicio. En la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, pero de manera incruenta. ¿Qué quiere decir incruenta? Sin derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre. Cruenta es con derramamiento de sangre, con todo lo que pasó en la pasión de nuestro Señor. Incruenta es sin derramamiento de sangre, sin espinas, sin cruz, sin clavos, sin látigo, pero es el mismo sacrificio, es un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, pero es el mismo, es la misma víctima, es la misma entrega de nuestro Señor, es Jesús el que se dona. Y esto lo tenemos que tener muy claro para las misas que vamos a vivir a partir de hoy. Nuestra forma de vivir la misa debe de cambiar.
Debe de cambiar radicalmente, sustancialmente, porque es la cita más importante que tenemos, más que cualquier otra, te tienes que preparar, perfumar, organizar. Y ya voy a hablar de la preparación también remota a la Santa Misa, porque hay que tener disposiciones para ella. Hablemos ahorita un poco de los fines y de los efectos que trae una Santa Misa, fines y efectos que trae una Santa Misa. Tenemos que empezar diciendo que produce los mismos efectos y es para los mismos fines que el sacrificio de la cruz, porque es el mismo sacrificio de la cruz. Entonces, empecemos con el primero, la adoración. Y miren lo importante, son 4. Primero, la adoración. La Santa Misa le rinde la mayor adoración a la Santísima Trinidad, le hace culto de latría, le hace sacrificio de adoración a la Santísima Trinidad, de la manera más infinita, perfecta, plena y digna posible. ¿Saben por qué? Porque la Santa Misa, y esto es lo más bello, lo más hermoso que les puedo llegar a decir hoy, los efectos de la Santa Misa, todo esto y los fines con los cuales se realiza y se vive, se celebra, no dependen del celebrante, no dependen del que preside la Eucaristía. La Eucaristía, como los sacramentos, operan ex opere operato. ¿Qué quiere decir eso? Que operan por sí mismos, que operan de manera intrínseca, o sea, por sí mismos, o sea, como de suyo, o sea, no dependen de la santidad del ministro. Ex opere operato quiere decir justamente eso. No dependen de que si el sacerdote está en gracia de Dios siquiera, y parece un poquito fuerte y ha sido motivo de discusión teológica incluso entre santos, pero ya quedó hace muchos siglos ya en la iglesia clarísimo y en varios concilios que no dependen estos sacramentos de la santidad del ministro. No dependen de la santidad del ministro, ni siquiera de los que la estamos celebrando. Sencillamente es como es, así es. Opera porque es el sacramento vivo de nuestro Señor allí. Es ese misterio sublime. Aquí hay algo muy bello que encontré y dice, del padre Antonio Rollo Marín, dice: depende de la dignidad infinita del sacerdote principal, o sea, de Jesús, que lo ofrece, y del valor de la víctima ofrecida de Jesús. De eso depende la dignidad, la perfección de este sacrificio, de esta adoración. ¿Y quién es el sacerdote principal? Jesús. ¿Quién es la víctima? Jesús. Así que no depende de la santidad del sacerdote, ni de la elocuencia, ni de su gracia, ni de la nuestra. Sencillamente es el culto, el sacrificio de adoración infinito y perfecto para la Santísima Trinidad. Opera, ex opere operato. Apréndase esa frasecita en latín porque esos son todos los sacramentos. Que es que el padre que me confesó estaba en pecado mortal. Igual opera, igual me pasa la gracia, no depende del padre. Ex opere operato. Depende de lo que de suyo es el sacramento. Opera por sí mismo. La misma función de este sacramento es operar, no importa quién lo esté administrando. Imagínense esta gracia tan importante que el Señor nos da. Y antes de relajarnos y antes de desanimarnos ante esto que les acabo de decir, deberíamos alegrarnos y motivarnos más a vivirla con más santidad, con más reverencia. Ya sabiendo que no depende del ministro, ya sabiendo que no depende ni de su santidad ni de nada, depende simplemente de que ya está consagrado legítimamente, claro está, legítimamente está consagrado, ya opera allí el sacramento, opera el misterio, se da el sacrificio, porque es in persona Christi, porque es el mismo Jesús el que lo está haciendo. Desaparece el sacerdote, se va, es in persona Christi lo que está pasando allí. Jesús es el sacerdote, es la víctima y es el altar. Sacerdote, víctima y altar. Es Jesús el que realiza todo esto mismo. Es Él mismo el que se ofrece al Padre. Por eso los méritos son infinitos. Y por eso se dice que, como decíamos hace 8 días, una sola misa da más gloria a Dios que todas las muertes de todos los mártires, que toda la santidad de la Santísima Virgen María. Pareciera loco, pero una sola misa da más gloria a Dios que todo esto junto de todos los siglos. ¿Por qué? Porque todo esto junto de todos los siglos, siendo muy impresionante, es finito. Es finito. En cambio, lo que pasa en la Eucaristía es de carácter y de valor infinito, porque el que se está ofreciendo, inmolando, es Jesús, que es Dios también. O sea, no hay cómo comparar la Santa Misa con nada, ni con ninguna devoción. Hombre, no puedo ir a la Santa Misa hoy por un motivo ya de fuerza mayor. Muy bien, entonces clave el Santo Rosario, que hay que hacerlo todos los días. O sea, no estoy en contra de las devociones y ustedes lo saben. En Llamas de María recomendamos profundamente
profundamente tener devociones, el Santo Rosario, consagrarnos a la Virgen María por el método de los 33 días, las novenas a diferentes santos, a San José, está perfecto, pero esto es totalmente secundario, escúchenme muy bien, totalmente secundario a la Santa Eucaristía que se viene celebrando desde los primeros siglos, desde el primer siglo del cristianismo. Nuestro Señor asciende a los cielos y ya se estaba celebrando la Eucaristía. Cuando el Señor resucita, ¿qué es lo que vuelve a hacer con los apóstoles cuando estaban a puerta cerrada? Vuelve y parte el pan, vuelve y se celebra la Eucaristía. Así que antes que el Santo Rosario, antes que cualquier devoción, por perfecta y maravillosa e indulgenciada que esté, la Eucaristía es la reina de las devociones, la perfecta devoción con la que se le rinde más adoración a la Santísima Trinidad, porque es el mismo Jesús el que se está ofreciendo. No sé si me entiendes esto, no sé si este milagro de amor, como se llama la serie, lo puedes al menos llevar a tu corazón. No te pido que lo entiendas de manera lógica, porque cómo entender a un Dios que se hace pan, que se hace comida para nosotros, eso no se entiende, eso solamente se adora, pero por lo menos sí se lleva al corazón. Y Dios mío, ¿yo cómo la estoy viviendo? ¿Cómo es mi forma de vivir la Eucaristía, de recibirla, de prepararme? Eso sí nos tiene que llevar a estremecer. Entonces, mucho cuidado, caemos en esto tan grave que sería decir, no, yo no fui a misa hoy, pero hice el rosario. Pudiendo haber ido, cambias la misa por el rosario. Imposible. Ve a la misa y haz el rosario. Con el rosario veneras a nuestra Madre, le suplicas, en fin, meditas los misterios de nuestro Señor, pero mira, suplicas, oras, meditas, pero es que en la misa es el Señor el que se sacrifica, se ofrece, se inmola, se da. No hay punto de comparación, no hay punto de comparación. El rosario vino a aparecer en 1200. Antes no existía el Santo Rosario, entonces la misa siempre ha existido, es la reina, la perfecta reina. A nosotros los consagrados no nos falta el rosario diario, y las devociones y las prácticas, todo lo que ustedes quieran. Pero lo primero debe ser la Santa Misa. Y la invitación de esta pequeña enseñanza, catequesis, es buscar la misa diaria. ¿Ahorita qué excusa tienes? ¿Ahorita qué excusa tengo para no vivirla digital y virtualmente todos los días? ¿Qué excusa tengo si no podemos salir de casa? ¿Qué excusa tengo si tenemos todo el día? Mucho cuidado, entonces caemos en estas situaciones de desinterés, de pereza, de falta de amor, o aquellos que miran el reloj cuando están en la misa. No es que la misa sea muy larga, es que tu amor es muy corto. No es que la misa sea larga, tu amor es muy corto. ¿Cómo vamos a ponerle tiempo al santo sacrificio? Y siempre la gente es buscando la misa más rápida, la misa más veloz, la que me saque en 15 minutos. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Acaso el Señor estaba de apuros en el Calvario? ¿Acaso no se tomó todo el tiempo, 3 horas de agonía en el Calvario y todo lo que ya había sufrido en su pasión desde el Jueves Santo? Y nosotros queremos una misa en 15 minutos. Esto no puede ser así. Tenemos que cambiar nuestra manera. Entonces, el primer fin y efecto de la Santa Misa es de adoración. ¿Y cómo opera? Ex opere operato. Opera en sí misma, de suyo, intrínsecamente, no depende de nada. Depende sí del valor de la víctima y de la santidad y de la dignidad infinita del sacerdote principal. Y sabemos que es Jesús. Así que siempre será digna, siempre será perfecta. No importa quién la celebre, no importa quién la esté viviendo. Siempre rendirá culto de adoración a la Santísima Trinidad y será el máximo sacrificio. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva. Segundo, reparación. Reparación. Miren, nosotros, después de la adoración, no tenemos un deber más inmediato, más apremiante con nuestro Dios que reparar por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, especialmente por los nuestros, que son tantos. No terminaríamos de reparar en toda nuestra vida por nuestros propios pecados mortales y veniales, por nuestros pecados de omisión, pecados de pensamiento, de obra, de palabra. Entonces la Eucaristía, la Santa Misa también nos sirve como ¿qué? Como reparación, reparar ante el Señor, ante nuestro Creador, todas las ofensas, todos los pecados que hemos cometido. Ustedes se preguntarán por qué Dios no castiga al hombre y ya se acaba todo esto, por qué llevamos tantos siglos cuando el mundo viene hace tanto tiempo de mal en peor. ¿Saben por qué? Porque la Santa Misa contiene la ira de Dios, porque la Santa Misa, cada segundo, no sé si sepan, que en cada momento del día se está celebrando una Santa Misa en el mundo. Hagan cuentas más o menos, son 400,000 sacerdotes en el mundo entero, un poco más, un poco menos. Y por Dios, que cada sacerdote, como les es mandado, por lo menos celebre la Santa Misa una vez en el día, una vez en el día.
Entonces imagínense, 400.000 misas da más o menos 5 elevaciones por segundo. Eso es impresionante. ¿Qué es lo que sostiene al mundo? ¿Qué es lo que sostiene la mano del Padre? ¿Qué es lo que aplaca su ira? ¿Qué es lo que lo desarma? La ofrenda de Jesús cada segundo subiendo ante el Padre. Ese es el santo sacrificio, esa es la misericordia que Dios nos ha dado. Es por eso que Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Claro, porque cuando llegue el fin del mundo ya no habrá Eucaristía y ahí sí ya no habrá quien sostenga la mano del Padre. Pero mientras tanto, la Eucaristía es la que aplaca en plenitud esta ira de nuestro Señor, porque es el Señor que cada vez vuelve y se ofrece, vuelve y lo desarma, y por eso Dios no puede castigar a su criatura, porque está Jesús siempre allí entre nosotros y el Padre, colocándose en medio, diciendo, Padre, por favor, Padre, otra Eucaristía más, otra Santa Misa más, me vuelvo a ofrecer, vuelvo a morir. Es que está pasando cada segundo lo del Calvario. Es que si hemos entendido un poco lo que hemos hablado, se está actualizando en cada momento, y si cada segundo se está viviendo una Santa Misa, una elevación, tú te imaginas todo lo que llega al cielo, todo lo que llega al Padre. Es que son muchos nuestros pecados. Por ende deben de ser muchas las Eucaristías para poder mantener esa mano y que no nos caiga con el peso. Pero entonces una Santa Misa que vivamos nos debería de valer para reparar todos los pecados de nuestra vida. ¡Claro! Una nos debería valer para que nos hiciera santos, para que saliéramos directo para el cielo. Pero ¿qué pasa? Que aquí sí opera bastante en nuestras disposiciones y cómo la estamos viviendo. La misa opera y la misa repara al Señor, pero puede que no repare ningún pecado tuyo y puede que no te sirva para esa santidad y esa conversión que nos debería de dar. Pues porque sencillamente no estamos dispuestos, porque estamos totalmente desconcentrados, porque la estamos viviendo en un pecado gravísimo, porque vamos por rutina, porque no tenemos la disposición para vivirla. No es que la misa no opere, es que nosotros sencillamente le ponemos el obstáculo. La misa opera y sube al Padre y tiene su culto de adoración y repara por los pecados del mundo entero y sostiene su mano. Pero a nosotros, ¿por qué no nos hace el efecto que nos tendría que hacer? Por nuestras disposiciones. Una sola Santa Misa bien vivida nos debería bastar para reparar todos los pecados hasta ese momento. Pero ¿por qué no pasa? ¿Y por qué necesitamos tantas veces de esas indulgencias plenarias? Porque nosotros no estamos bien dispuestos, porque no nos preparamos, porque no la vivimos, porque no adoramos a nuestro Señor en cada Eucaristía. Cada Eucaristía nos debería dar esa gracia actual para convertirnos y que posteriormente nos lleve a esa gracia santificante o a esa gracia habitual en la que ya estamos después de que recibimos el sacramento de la confesión. Pero por lo menos nos debería de dar la gracia actual, esa moción de decir, yo tengo que cambiar, yo tengo que convertirme. Pero si la Santa Misa ni siquiera te genera eso, es por tu culpa. No es por la Santa Misa, es por tu culpa, porque no estás allí presente de alma, cuerpo, de mente, de corazón. Entonces, mucho cuidado, porque la Santa Misa es lo más importante para nosotros, y una Santa Misa es lo más hermoso que podemos hacer por un alma del purgatorio. Por ella sí que repara absolutamente todos sus pecados. Una Santa Misa bien vivida es mucho mejor que 1000 después de muertos, sí, totalmente. Una misa bien vivida en la tierra serviría mucho más que todas estas después. Pero aún estando después, es lo más hermoso que le podemos dar a un alma. Qué bendición, qué momento tan glorioso es para un alma cuando se ofrece la Santa Misa por ella. En ese momento cesan las llamas de ese purgatorio. Es un momento de gracia, de dulzura, de calma para esta alma sufriente y penante. Lo mejor que podemos hacer es reparar y ofrecer la Eucaristía por un alma del purgatorio. Será un alma que nos agradezca eternamente cuando salga de allí. No se imaginan todo lo que va a orar ante nuestro Señor por cada uno de nosotros. Que viva Cristo Rey, que viva. Tercer fin y efecto de la Santa Misa: petición. Nosotros a veces nos desgastamos mucho pidiendo, y vuelvo y lo digo, cambiamos la máxima devoción que tenemos, que es la Santa Misa, por otras devociones que claro que tienen efecto, que claro que nos alcanzan gracias de Dios, como el rosario. ¿Cuánto no nos alcanza? Pero es que lo que no se alcance con la Santa Misa no se alcanza con nada. Déjenme decirle, lo que no se alcanza con la Santa Misa no lo va a alcanzar ninguna otra devoción. Y cuando el rosario alcanza esa petición que tú estás haciendo, es porque con seguridad la estás complementando con la Eucaristía, sea diaria o sea dominical, pero la estás complementando, porque la Santa Misa, lo que no alcance ella, no le alcanza ninguna devoción.
Y claro que las devociones alcanzan, y claro que los santos interceden, y claro que la Virgen María, por todo lo que ella nos ha pedido hacer, nos alcanza gracias y bendiciones, pero no hay nada más supremo, y entiéndase por favor, no hay nada más santo, más perfecto que la Santa Misa. Si a ti te dieran la posibilidad de coger tanto oro como pudieras, tantas libras esterlinas como pudieras, tantos dólares como pudieras, ¿cuántos te llevarías? Uno. O los que te quepan en tu mano, en tu bolso, en tus bolsillos. Asimismo, ni siquiera celebramos una misa al día, que sería como coger un dólar o un lingote o una libra esterlina. Alguna vez se le preguntó a alguien cuántas misas vives. No, yo vivo 2 o 3. ¿Y por qué? Y dio ese ejemplo. Porque yo me quiero llevar el máximo tesoro diario que pueda, que mi tiempo me dé. Hombre, yo sé que pedir más de una es imposible a veces, pero por lo menos una. Por lo menos una. Y si todo tu día estás metido en una oficina sin salir, entonces vívela digitalmente en las noches, que ya sabemos que está esta posibilidad cuando volvamos de esta pandemia. Si es que no pudieras sacar la hora del almuerzo, o si es que no pudieras después de que salgas a las 6 o 7 de la noche, o si no pudieras madrugar más, entonces mírala digitalmente, comulga espiritualmente. Pero es que no es posible que nos den toda esta riqueza y la cojamos cada 8 días, teniéndola todos los días abierta y dispuesta para nosotros. No hay excusa para no vivir la misa todos los días. Cristo es el que se ofrece en la Santa Misa al Padre y obtiene así este mérito por su oblación. Todas las gracias que le pidamos al Padre por mérito de nuestro Señor Jesucristo nos lo concede en la Santa Misa. ¿Por qué no nos concede todo lo que le pedimos? Por nuestra culpa. Y aquí quiero hacer como una comparación. El único límite para una causa universal, digamos como es el sol alumbra, el sol calienta para todo el mundo general. Pueden estar 1000 personas en una plaza y a las 1000 las calienta igual. ¿Es así o no? Es así. Las calienta igual. O sea, cuando es una causa universal, lo único que la limita es el sujeto mismo que la tiene que recibir, la capacidad de recepción que tenga el sujeto. Si el sol está alumbrando y calentando para todos, pero yo voy y me meto en un cuarto oscuro donde no llega el sol, no me va a calentar. O sea que esta causa universal depende de la capacidad que yo tenga de recibir. La Eucaristía nos podría conceder absolutamente todo lo que le pedimos, todo, pero depende también de nosotros. Depende de nosotros porque el sol ilumina para todos y está calentando y es una causa universal y ex operato. Pero entonces nosotros sí tenemos que poner de nuestra parte con las disposiciones, con la fe, con la escucha, con la preparación para que esas gracias que le pedimos se nos den. Porque es tan hermoso esto que en la Eucaristía, que en la Santa Misa, el que le habla al Padre es el mismo Jesús. Entonces de alguna manera se confundiría nuestra oración con la del Señor, imagínense. Es el Señor quien tomaría nuestras peticiones y se las presenta al Padre con su propia voz. ¿Qué le podría negar el Padre a su Hijo Jesús? Si está en San Juan capítulo 11, versículo 42, Padre, tú siempre me escuchas, dice el Señor. Padre, tú siempre me escuchas. Y también lo dijo este domingo pasado cuando la resurrección de Lázaro. Padre, tú siempre me oyes. Imagínense si en la Santa Misa el que habla, el que ora, el que suplica es el Señor Jesús. Él toma nuestras intenciones que no le podrá conceder. Es por eso que uno de los fines y efectos de la Santa Misa es la petición, pero no nos valemos de ella. En cambio podemos quedarnos en la casa haciendo 1000 devociones perfectamente, qué bueno. Pero si podemos ir a la Santa Misa, ¿cómo no ir? ¿Cómo no ir si es allí el mismo Jesús el que toma nuestra voz? Si es el mismo Jesús el que eleva al Padre Celestial nuestra súplica. Que viva Cristo Rey, que viva. Y cuarto y último efecto y fin de la Eucaristía, como es su propio nombre de Eucaristía, es la acción de gracias. Nosotros tenemos una deuda infinita de gratitud con nuestro Dios por todo lo que nos ha dado, por la salvación que por la salvación que nos alcanzó. Una deuda infinita, una deuda enorme. La única manera de saldar, incluso de sobrepasar esa deuda, es con la Eucaristía. Porque el que se está entregando es Dios mismo, otra vez vuelvo y lo digo. Porque el que está reparando, curando, saldando esa deuda es Jesús. Así que ahí tenemos absolutamente todo para ir a la Eucaristía, absolutamente todo. Es adoración, es reparación, es petición y es acción de gracias. Con eso le devolvemos al Señor absolutamente todas las bendiciones y gracias que nos da, toda, porque la Eucaristía en sí mismo, como lo dije al inicio, es acción de gracias. Esa acción de gracias. Deberíamos entonces de tener unas disposiciones, y hoy no alcancé a hablar bien de ellas, lo haremos entonces en otro programa,
pero las disposiciones deben ser externas e internas. Externas, lo digo rápido, al menos hoy, físicas, la vestimenta, todo, mi forma, mi postura, y seguir las posiciones litúrgicas, cuando es de pie, cuando es de rodillas, hacer tal cual todo, externamente, interiormente, adoración total, compenetración total, reverencia total, escucha total, gracia total, estar en gracia en lo posible, por Dios. Pero bueno, ya será ocasión de otro programa el tema de las disposiciones. Al menos hoy tocamos algunos aspectos, algunos de sentido común, otros de orden ya más teológico, que fueron estos últimos 4 que acabo de mencionar, de la Santa Misa. Esa misión que salimos después de ella tiene que perdurar y debemos de salir con compromisos de ella. Yo quisiera que terminemos con algunas frases de los santos del libro que les conté que estábamos manejando para esta serie. Entre tantos, pues, que como pueden ver sacamos de bibliografía. Aquí hay una muy bella, dice: San Alfonso María de Ligorio llegó a afirmar: Dios mismo no puede hacer que haya una acción más santa y más grande que la celebración de una Santa Misa. Imagínense, no puede hacer nada más grande nuestro Señor. Dice el Padre Pío. Dice el Padre Pío, se me perdió la del Padre Pío, dice: sería más fácil que la tierra se gobernara sin el sol que sin la Santa Misa. Y sabemos que el sol es lo que nos permite, pues, todo, ¿cierto? El que le da vida a nuestra humanidad. Asimismo, la Santa Misa nos debería dar vida a nuestra alma, vida a nuestra fe, a nuestra vida espiritual. Es por eso que se dice que es el culmen y el fundamento de nuestra fe, la Eucaristía. Allí es que se celebra todo. Este es el culmen, la Santa Misa. Termino con otra frase. A ver. San Lorenzo decía: ninguna lengua humana puede enumerar los favores que tienen su origen en el sacrificio de la misa. El pecador se reconcilia con Dios, el justo se hace más justo, se cancelan las culpas, se aniquilan los vicios, se alimentan las virtudes y los méritos, y se rebaten las insidias diabólicas. Todo lo que pasa en la Eucaristía. Afirmaba San Alberto Magno: toda la cólera y la indignación de Dios cede ante esta ofrenda. Y la que más me impactó fue la de San Felipe Neri. Decía: con la oración pedimos a Dios las gracias, en la Santa Misa le obligamos a dárnoslas. Lo que les decía ahorita, la Santa Misa nos concedería todo, le obligamos a dárnoslas porque es el mismo Jesús quien se lo pide, pero vuelve y entra nuestras disposiciones, nuestra preparación, todo lo que tristemente no sabemos hacer, y por eso no recibimos esos frutos y esos efectos que toda Santa Misa tiene. Podría leerles muchas frases preciosas, hermosas. La última, Santo Cura de Ars: si conociéramos el valor del santo sacrificio de la misa, cuánto mayor celo pondríamos en oírla. Cuánto mayor celo pondríamos en oírla. Pero no lo hacemos. Aprendamos de los santos. Este era el secreto de los santos, la vida de los santos. Para los santos no había nada más santo y más sagrado que la Santa Misa. Y lo hablábamos hace 8 días. Invito a los que no se vieron la charla de hace 8 días que la vean. La vamos a dejar aquí en la descripción para que también se vean esta charla de inicio, que también fue muy emotiva. Tenemos que enamorarnos de la Eucaristía, de la Santa Misa. Hoy hablamos de algunos aspectos, de algunas excusas, de la comparación con una cita y la cita más importante. Hablábamos de llevar la misa a nuestra vida y llevar nuestra vida a la misa, de que de la misa salimos con un compromiso, con unas tareas, no como que se acabó y listo y nos volvemos a ver después. Hablábamos de que la misa no depende de la santidad del que la celebra, que simplemente opera en sí misma, de suyo. Eso es impresionante, eso nos tiene que haber cambiado la forma de ver la misa. Tenemos que ir a vivirla con santidad, con respeto, con la mayor disposición, con la mayor reverencia, con la mayor santidad, en gracia de Dios, en lo posible en gracia de Dios. Y si no es en gracia de Dios por un motivo que se sale de tu fuerza mayor, no encontraste confesión o estás en una situación de pecado que no has podido solucionar, pero ya estás en ella, vívela entonces, comulga espiritualmente, pero vívela con la misma disposición, como si estuvieras en gracia de Dios, que eso te va a conceder esas gracias actuales para seguirte convirtiendo y para permitir que llegues a
a la gracia santificante. Así que vive la Santa Misa con toda la reverencia, con todo el amor y con todo el ardor. Amén. Que viva Cristo Rey, que viva. Los invito pues, como hace 8 días, a que hagamos unos minutos de adoración. Que hagamos unos minutos de adoración. Unos minutos de adoración. Si te puedes colocar de rodillas, hazlo en este momento. Bendito, bendito, bendito seas, Jesús. Alabado seas, glorificado, exaltado seas. Glorioso, glorioso, santo. Santo, santo eres tú, Señor, que te quedas en este pedacito de pan, en esta Eucaristía, Señor. Permítenos, Señor, vivirte y celebrarte en la Santa Misa con la mayor santidad y disposición. Bendito, bendito seas, Jesús. Alabado, glorificado, exaltado seas, Dios. Adora al Señor, adora a Jesús. Y vamos a decirle a nuestro Señor en esta noche que estamos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pasa, Señor Jesús, pasa, pasa, amado Dios. Ven en esta noche. Ven, Señor Jesús, el corazón ya late fuerte al verte a ti. Tu gracia quiero en mi vida recibir. Sin tu bendición, Señor, no sé vivir. Cántale, cántale al Señor. Ven, Señor Jesús, mirar el pueblo en torno a ti me hace acordar la multitud que aguardaba tu llegar. Ven, oh Santo de Israel, pasa también en este lugar. Es el Rey, al frente nuestro está. Es feliz quien le adora. Es feliz quien le adora. Es Jesús, Es Jesús, el gran Maestro y Rey, el gran Maestro y Rey. que aquí muy cerca se deja encontrar. Muy cerca se deja Delante del Rey de Reyes, delante del Rey de las rodillas se han de doblar. Las rodillas se han de doblar. Bendito seas, Jesús. Alabado seas y glorificado seas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias por quedarte en medio de nosotros, Señor. Gracias por perpetuarte en este sacramento de la Eucaristía. Es el Rey y al frente nuestro está. Es el Rey, al frente nuestro está. Es feliz quien le adora. Es feliz quien le adora. Es Jesús el gran Maestro. Es Jesús, el gran Maestro y Rey. Que aquí muy cerca se deja. Aquí muy cerca se deja. Delante del Rey de Reyes, Delante del Rey. las rodillas se han de doblar. Las rodillas se han de doblar.
delante del Rey de Reyes, las rodillas se han de doblar. Delante del Rey de Reyes, díselo. Delante del Rey de Reyes, las rodillas se han de doblar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento. Que la Virgen los acompañe, que nuestro Señor los bendiga abundantemente en esta noche. Nos vemos a las 3 de la mañana en el Clamor de Misericordia, por este mismo canal, por esta misma página de Facebook, 3 de la mañana, para orar por toda esta situación. Y nos encontramos mañana viernes a las 7:30 de la noche para el grupo de oración de cada semana. Feliz noche, que descansen.